Cuando en realidad partimos nosotros del experimento de Ørsted, en el que él detecta la relación que existe entre el campo magnético y la corriente eléctrica. Este fue un experimento asombroso. Ampère, que dijo que la corriente puede ejercer una fuerza. También vimos cómo encontrar la fuerza que actúa sobre una partícula que se mueve en un campo magnético. La fuerza de Lorentz. Y la dirección que tiene esa fuerza, usamos una regla práctica muy sencilla, que es la regla de la mano derecha. También vimos la fuerza sobre una corriente en un segmento de conductor. Encontramos que la fuerza estaba dada por esta ecuación. Y creo que por ahí fue nuestra última presentación. Eh, si tenemos una carga eléctrica que se sumerge dentro de un campo magnético y esa carga se desplaza, dijimos que va a producirse sobre esa carga, va a sufrir la fuerza de Lorentz. Algo interesante es analizar un poco qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, si tenemos un campo magnético, una región de un campo magnético, y dentro de ese campo magnético, eh, una partícula, una carga, decide atravesar, así en forma perpendicular. Esta carga eléctrica dice, voy a entrar acá, a ver qué onda con este campo. Bueno, la pobre partícula no sabe lo que le espera. Va a sufrir la fuerza de Lorentz. Y esta partícula dice, yo quiero llegar al otro lado. Quiero llegar acá. Voy a atravesar como la corriente de un río. Y le desafío a esta línea de campo magnético en que voy a llegar al otro lado. Bueno, vamos a ver qué le ocurre a la partícula en esa odisea. Algo antes de continuar, una notación utilizada para representar la dirección de un campo magnético perpendicular al plano de la hoja del papel, o sea, perpendicular a nuestro ojo.
Si las líneas de campo entran en el papel, vamos a utilizar así, una cruz. Esto significa que las líneas de campo están ingresando acá, entrante. No háganse la idea de que la línea de campo es como una flecha, ¿verdad? Esta flecha tiene su cola. Así. Entonces hay un observador que mira exactamente perpendicular. ¿Y qué es lo que va a ver? Va a ver la cola de la flecha, ¿verdad? Bueno, y eso representamos así. Así o así. Bueno, cruz entonces es entrante. Y del otro lado, si nos colocamos, vamos a ver no la cola de la flecha, sino que vamos a ver el impacto que hizo la flecha sobre la lámina, sobre el papel, y va a ser un punto. Entonces de este lado yo veo un punto. Y es porque digo que las flechas se dirigen al observador, ¿verdad? Cuestión de referencia nomás, ¿verdad? Pero adoptamos eso. Entrante, cruz, la cola de la flecha. Y saliente, un punto. Bien. Supongamos que tenemos esta partícula que está acá. Entonces estas son las líneas de campo. Como tiene una cruz, entonces es entrante. La línea de campo que ustedes ven en sus pantallas, en sus tablets, celulares, están entrando hacia la pantalla. Y entonces de arriba viene una partícula, en este caso una carga negativa, ingresando así, perpendicularmente. ¿Y cuál es la dirección que va a tomar esta carga? Aplicamos la regla de la mano derecha 1. Y era que nos decía esa regla de la mano derecha. A modo de recordar. Tengo que colocar los 4 dedos de la mano, meñique, anular, medio, índice, pulgar. Tengo que colocar esta en la dirección del campo magnético, apuntando en la dirección del campo magnético, los 4 dedos. Y el pulgar tiene que ir en la dirección de movimiento, o sea, de la velocidad, la dirección de desplazamiento. Entonces la regla dice que perpendicular a este plano, en este caso perpendicular a la palma, va a salir la fuerza cuando la carga es positiva. Si la carga es negativa, entonces hago el mismo análisis y luego digo que la fuerza es en este sentido y no en este sentido.
muy sencilla de aplicar. Acá entonces aplicamos la regla de la mano derecha a esta partícula. Vamos a considerar simplemente igual que lo que dijimos, independientemente de la carga. Vamos a suponerle que es carga positiva. Entonces, si ustedes van haciendo lo que yo les digo, colocan los 4 dedos de la mano en dirección a sus pantallas, entrando, tocando la pantalla con la punta de los dedos. Y ahora colocan el pulgar hacia abajo, porque es, perdón, un ratito, perdón. Colocan el pulgar hacia la derecha. Esta es la dirección de desplazamiento. Inicialmente le dije que la partícula estaba entrando acá. No, la partícula entra aquí. Aquí. Entonces esta es la dirección de desplazamiento. Si están haciendo eso, deben tener la palma de la mano ubicada hacia arriba, hacia el techo. Si están debajo de su frazada, sobre su frazada. Entonces saliendo de la palma es la fuerza, o sea que en este sentido. Y acá yo me pregunto, ¿cuál es el signo de la carga? Negativa. Recorcholis. Entonces es hacia abajo. Así. La fuerza entonces sobre esa partícula es hacia abajo. Eso va a hacer de que desvíe su trayectoria en vez de que vaya hacia acá, hacia su destino soñado, que es aquí. Acá hay arena, playa, mar. Entonces se desvía la trayectoria de la partícula, del electrón. Ya no se va a ir directo. Y en un punto cercano, muy cercano, infinitesimalmente cercano eh, a su trayectoria inicial, aplico otra vez la regla de la mano derecha y encuentro que hay una fuerza otra vez que le desvía. Aplico otra vez la regla de la mano derecha en cada posición tan cercana como yo quiera. Y va a haber siempre una fuerza en este sentido que va haciendo cada vez más difícil su trayectoria rectilínea. En cada punto donde se encuentre. Y lo que la pobre partícula está haciendo es describir una circunferencia. Y así va a quedar por século secular en toda la eternidad. Hace una trayectoria entonces circular. Muy interesante. Y se puede encontrar cuál es el radio que describe. Entonces aplicamos unas sencillas ecuaciones donde la fuerza de Lorentz está dada por esta expresión y la otra fuerza que aparece porque hace una trayectoria circular es la que ustedes conocen, ¿verdad? La fuerza centrípeta o centrífuga. Bueno, que está dada por esta expresión de arriba, ¿verdad? Eso ustedes saben por física.
Entonces, se igualan esas dos fuerzas. Y bueno, tenemos de ahí que el radio que describe esa partícula está dada por esa expresión. Y en lo que respecta a la física de partículas, física nuclear, que no forma parte de nuestro curso, lejos. Bueno, una cuestión importante, ¿verdad? Porque este producto que es la masa por la velocidad se define como la cantidad de movimiento. Bueno, y en los laboratorios pueden ellos hacer cosas interesantes, como visualizar la trayectoria de una partícula en algún fluido con microscopios potentes electrónicos, ver el radio descrito y obtener, por ejemplo, algunos datos como la masa, medir la masa de la partícula, la carga. Generalmente se usan los aceleradores de partículas, ¿verdad? Que son máquinas que llegan a hacer aceleraciones muy grandes a a las partículas. Bueno, este es todo un tema, todo un mundo para los que gustan de la física, pueden incursionar en ese mundo. Bueno, entonces este es el radio que describe. Bueno, a nosotros nos interesa, es muy interesante lo que ocurre con el desvío de una partícula, porque tiene aplicaciones, ¿verdad? En nuestro caso, y en los televisores antiguos se usaban también. Por ejemplo, o en los osciloscopios, ¿verdad? No tanto en el osciloscopio. En el osciloscopio tiene más, es por campo eléctrico que es magnético. Bueno, el tubo de imagen, aquellos viejos tubos de imagen, funcionaban así. Se, apli- Se aplica una tensión de alimentación a un elemento que es capaz de calentar a un material que se llama termoiónico porque puede emitir electrones al calentarse. Entonces por calentamiento funciona. Entonces desprende electrones de ese material y con un potencial muy positivo de alto voltaje, de muy alto voltaje, aplicado acá a la superficie, los electrones se ven fuertemente atraídos por este potencial positivo. Entonces, ¿qué hacen? Van a gran velocidad y hacen colisión aquí. Y como la pantalla en forma interna está recubierta con un material fosforescente, desprende luz.
desprende luz. Y entonces un observador aquí lo que va a hacer es ver un punto de luz luminoso, un punto luminoso. O sea que si lo viéramos de frente, tendríamos así, ¿verdad? Así, un puntillo. Pero también se puede hacer desviar el electrón. Y sabemos que el efecto, ahora ya sabemos que si aplicamos un campo magnético externo, se podría hacer de que se desvíe su trayectoria. Bueno, eso es lo que se hace, ¿verdad? Aplicando una forma de onda conveniente a a unas bobinas que generan campos magnéticos. Una forma de onda interesante, como por ejemplo una forma de corriente en diente de sierra. Entonces gradualmente se va haciendo un desvío de la trayectoria de los electrones. Y entonces, por el efecto de fluorescencia, o sea, retiene. El punto de luz no desaparece inmediatamente cuando desaparece el impacto del electrón, sino que queda brillando. Eso se llama persistencia, o el fenómeno de fosforescencia. Pero es tan rápido ese cambio que el material no apaga la luz, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la impresión de que ahí se describió una línea recta. En realidad lo que hay son muchos puntos de luz muy cercanos uno al otro. Y nosotros confundimos y creemos que hay una línea recta. Qué tonto de la hora. Bueno, y así se puede hacer el recorrido tanto de izquierda a derecha y aplicando otros campos magnéticos. También se puede hacer de que recorra en este sentido. Y en su total, con forma de onda de corriente, hacer, por ejemplo, de que recorra siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, toda la cara de la pantalla aparece iluminada. Bueno, así es como funcionaría, básicamente, a grandes rasgos, un tubo de imagen. Bueno, y tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? La fuerza de Lorentz. Bueno, otra aplicación de ese desvío es algo interesante como este. Si tenemos una barra conductora y al que se aplica una corriente eléctrica, en este sentido, acá la dirección de la corriente es así, pero la dirección que toman los electrones es en el sentido contrario. Sí, es así. Nosotros para el análisis decimos que la corriente viene en este sentido, la corriente convencional, pero la corriente electrónica es así. Bueno, eso es lo que acá representamos, la corriente convencional
que dice la dirección eléctrica convencional, y la dirección de los electrones sería en este sentido. Ya, point en realidad. Entonces un electrón que entra en esta zona, y acá le aplicamos un campo magnético. Acá está nuestro campo magnético. O sea, toda esta barra está dentro de un campo magnético. Así, ¿verdad? Acá también, ¿verdad? Estos electrones que van entrando, electrones entran. Adivinen qué. Aparece una fuerza de Lorentz sobre ese electrón. ¿Y cuál va a ser la trayectoria que va a tener entonces esos electrones? Aplicamos nuestra regla de la mano derecha 1. Y bueno, les invito a que apliquen. Extiendan su mano derecha con los 4 dedos hacia arriba, mirando hacia el techo, los 4 dedos. Y el pulgar en la dirección de movimiento del electrón. Con eso, si están haciendo, deberían tener su mano derecha, la palma hacia ustedes, hacia su ojo, hacia su cara. Entonces, la fuerza que va, el sentido que va a tener la fuerza sobre este electrón va a ser hacia la derecha. Y entonces yo me pregunto, ¿pero cuál es el signo de la carga del electrón? Y alguien me responde y me dice que es negativo. Ah, entonces la fuerza es en este sentido. Este electrón entonces desvía su trayectoria y va hacia este lado. Y la corriente está que fluye, ¿verdad? Y nuevos electrones que entran van todos hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Y esta es una barra de metal. Entonces, sobre esta cara, aquí, aparece entonces, eh, se depositan todas las cargas negativas aquí. Todo de este lado, digamos. Pero como es una barra de metal, entonces aparece cargas positivas acá. ¿Y qué ocurre cuando se encuentran cargas negativas con cargas positivas? Hay un campo eléctrico. ¿Se atraen? No, hay un campo eléctrico, ¿verdad? Sí, se atrae. Se atrae. Ese campo, esas cargas positivas empiezan a hacer también atracción hacia los electrones, ¿verdad? Los electrones se sienten atraídos por el potencial positivo. Entonces acá el pobre electrón no sabe si irse a la izquierda o si irse a la derecha, ¿no? Y este
electrón va a ser cada vez más fuertemente atraído porque el potencial positivo va creciendo a la medida que todos estos electrones también vayan tomando esta posición. Y entonces hay una fuerza de Lorentz que es hacia la izquierda y está la fuerza eléctrica. Y va a llegar un punto en que la fuerza magnética y la fuerza eléctrica van a ser iguales. Y el electrón dice, libre. Y cierra el circuito. Pasa sin desviarse. Y la diferencia de potencial que se ha formado entre esta superficie, entre esta cara y esta cara, se llama voltaje de Hall. Voltaje de Hall. Bueno, y ese se puede medir a un voltaje real, ¿verdad? Y se puede amplificar y usar para algunas aplicaciones muy interesantes, ¿verdad? Y así es como funciona el sensor o los sensores de Hall, que son dispositivos magnéticos, ¿verdad? Que tienen diversas aplicaciones para detectar posición, en medidores de velocidad, medidores de corriente, que funcionan por proximidad nomás, sin necesidad de hacer corte en el cable. Esas pinzas amperométricas que usan los electricistas tienen sensores Hall. Y sí, muchas aplicaciones industriales, ¿verdad? En, en los motores mismos en- tienen para ver la posición de un cigüeñal en el árbol de leva. Esos motores de inducción o los motores de vehículos. En los motores llamados brushless también se utilizan sensores Hall. Bueno, inclusive en detectores de apertura, cierre, en estas notebooks. Cuando nosotros cerramos nuestra notebook o tablet, bueno, hay un sensor Hall que actúa. Unas ecuaciones para encontrar el voltaje de Hall. Medidores de flujo sanguíneo, por ejemplo, sería un instrumento no invasivo para no cortar las venas y ver cuánta sangre pasa por acá. Los medidores de corriente, entonces se hace pasar corriente dentro de un núcleo magnético que es necesario solamente para
colocar aquí una pequeña placa. Y el voltaje generado entonces va a ser proporcional a la corriente que está circulando. Bueno, eso se amplifica y se mide el valor. Si tenemos ahora un campo magnético, o sea, un conductor por el que se hace circular una corriente eléctrica, eh, así como habíamos visto en el experimento de la barra de imán, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que para ver la línea de campo magnético hacíamos un rociado de partículas o virutas de hierro. Debajo de un papel colocamos una barra de imán, ¿verdad? Bueno, y hacer aquí si espolvoreamos partículas de hierro, entonces dijimos que se forma un patrón de líneas y le llamamos a esta la línea de campo magnético, ¿no? Bueno, también podríamos hacer lo siguiente: si por un conductor que circula corriente, así colocamos en su cercanía, hacemos atravesar un conductor y rociamos aquí con partículas de hierro, entonces también se va a formar un patrón interesante, como ahora, círculos, se forman círculos. Bueno, esas son líneas de campo magnético. El campo magnético no señala ni hacia la fuente del campo, ni alejándose. Eh, la dirección del campo magnético se puede determinar observando la dirección de la orientación de la brújula, ¿verdad? Si colocamos una brújula, se va a orientar esta brújula eh, apuntando en este punto, que es tangente, ¿verdad? Y va a dar una orientación. Si diametralmente opuesta a otra brújula, va a tener esta orientación. O sea, cada una brújula apunta a este lado y otra brújula apunta a este lado. Eso es porque está dando círculo. Y además tiene un sentido, ¿verdad? Acá nosotros no podemos ver el sentido. No podemos ver flechas. Ah, acá hay flechas. Mira, vos, acá hay una flecha. Son nuevamente convenciones. Pero sí la brújula apunta. Apunta aquí, apunta aquí. Si colocamos más brújulas, va a haber así, ¿verdad? Entonces,
Se puede determinar la dirección del campo magnético aplicando una otra sencilla regla con la mano derecha. La llamamos regla de la mano derecha 2. Y es muy sencilla. Es más fácil que la primera. La regla dice, agarrar con la mano derecha el conductor a la corriente, ¿verdad? A la corriente no la vas a agarrar al conductor, ¿no? A través del conductor. Y envolve, pero el pulgar vas a hacer de que apunte en la dirección de la corriente dentro del conductor. En este caso nos dice que la corriente va hacia acá. Ese es el pulgar. Entonces los cuatro dedos van a formar una trayectoria, ¿verdad? Y apunta hacia, la flecha va a estar hacia la punta de los dedos, ¿verdad? Entonces va a ser círculos de esta forma. Para el caso que estamos viendo en la figura, sería en el sentido antihorario. Para los que no saben, los relojes de antes tenían agujas. Muchos no saben la hora, en serio. Y rota así, ¿verdad? Porque acá está el 12, está el 1, 2, 3, 6, y así, ¿verdad? Entonces, la manecilla del reloj gira así. Por eso siempre se refiere a en los textos se refiere a estos relojes. Sentido horario, así, y sentido antihorario, así. En este caso, este es el sentido antihorario, ¿verdad? Yo antes tenía un reloj en la clase que me regalaron los alumnos. Colocaba en la pared. ¿Y por qué hacía eso? Y porque está prohibido el uso del teléfono celular. Entonces no podían ver ni la hora. Querían saber la hora los muchachos. Entonces trajeron un reloj y pusieron la pared. Bueno, cosas del aula. Bueno, podemos encontrar también el valor de esa fuerza, ¿verdad? Acá explica cómo se aplica la regla. ¿Y cuál sería el valor del campo magnético? Sabemos entonces que por un conductor que pasa corriente eléctrica se genera un campo magnético alrededor que tiene forma de círculos concéntricos. Entonces estamos queriendo saber cuál es el valor de ese campo magnético. Y aplicamos aquí un principio de la ley de Ampère que dice, Ampère dice que la suma de los campos magnéticos, o sea, la suma de este producto, va a ser proporcional a la corriente eléctrica. El campo magnético por una longitud delta L. Delta es un operador matemático. Delta, así es delta. Delta es así y delta también es así, ¿verdad? El operador delta significa muy, muy pequeño. Si yo digo delta X es una distancia muy pequeña. También si digo delta P
donde te es el tiempo, estoy diciendo que ha transcurrido un tiempo muy, muy, muy pequeño. Un T0 y ha transcurrido un tiempo muy pequeño entre T0 y T0 más. Es un concepto matemático que implica muy próximo, tan próximo como sea posible, ¿verdad? Se le dice infinitésimo. Ponete delta y Ampere dice que el producto de los campos y ese delta L es proporcional. Y esa constante de proporcionalidad es lo que se conoce como la permeabilidad magnética en el vacío. Se representa por esa letra griega, mu sub 0. Y mu sub 0 tiene un valor, y su valor es de 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre amper. Esto hay que saberlo. Muy sencillo. 4 pi por 10 a la menos 7. Y entonces ustedes aplican la fórmula, ponen todo bien y en el examen no le ponen pi. Ustedes ponen 4 nomás. 4 por 10 a la menos 7. Y hicieron todo bien, aplicaron todo bien. Pero el resultado les salió cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no le pusieron pi. Porque siempre ustedes se olvidan de pi. Y ustedes le ponen 4 por 10 a la menos 7. Y yo siempre les digo que tienen que acordarse que es 4 pi por 10 a la menos 7. Ahora voy a hacer al revés. Voy a hacer al revés. En el examen no le pongan pi. No le pongan pi. Para que hagan mal. Hagan mal. Para que puedan perder puntos. Estoy aplicando psicología inversa. Vamos a ver si funciona. Entonces, no le ponen pi y le va a salir todo mal y yo me voy a poner contento. Punto para mí. Bueno, aplicando la ley de Ampere, entonces, si sumamos toda la trayectoria de todos los delta L que hay, entonces lo que hacemos es formamos una trayectoria cerrada y esa trayectoria es una circunferencia. O sea, la sumatoria de todos los delta L es una circunferencia. Y bueno, y ahí sacamos el campo magnético y nos queda así esta sencilla ecuación. Mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Sobre 2pi por R. Donde mu sub 0 es igual a 4 por 10 a la menos 7. Para que hagan mal. Bueno, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tenemos dos conductores paralelos para tontos y están separados por una distancia A, ¿verdad? Y por cada conductor circulan corrientes. Corriente I1, corriente I2. Sabemos que cada corriente va a formar un campo magnético alrededor, ¿verdad? Bueno, si vamos a tomar el campo magnético generado por la corriente I2, que es lo que está ahí dibujado.
En realidad se forman infinitos círculos, ¿verdad? En el entorno del conductor 2. Acá dibujamos un círculo no más. Y nos interesa aquel círculo que justo toca al conductor 1. Si graficamos muchos círculos, si tuviéramos, hacemos paste, copy paste. A lo largo del conductor 2. Entonces tenemos que este conductor 1 está dentro de un campo magnético. Ese campo magnético está generado por una corriente externa. Entonces, acá la tangente a estos círculos, porque estamos considerando el punto donde toca. Entonces, vamos a tener campo magnético así. O sea, el conductor 1, ¿verdad? Está dentro de un campo magnético. Dentro de un campo magnético. ¿Y qué le ocurre a una carga que se encuentra dentro de un campo magnético? Sufre la fuerza D, la fuerza de Lorentz. O sea, cada carga en movimiento, o sea, toda la corriente, dentro del conductor 1 se va a encontrar dentro de un campo magnético que le llamamos B2 porque está producida por una corriente I2. Entonces hay que encontrar la fuerza. Y si aplicamos la regla de la mano derecha, 2, 1, ya no sé más cuál es, la 1. Y les invito a que apliquen, ¿verdad? Los 4 dedos de la mano derecha extendidos en esta dirección, apuntando en esta dirección. O sea que van a tener meñique, anular, medio y ¿qué era el otro? Índice. Y el pulgar tengo que colocar en el sentido de la corriente I1, en este sentido. Entonces está la palma de la mano hacia abajo y saliente de la palma perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente. Entonces aparece este campo magnético, o sea, esta fuerza, perdón, una fuerza que le llamamos F1. Sí. Y podemos repetir el mismo análisis. Si consideramos ahora de que el campo magnético generado por I1 va a envolver también o le va a tocar a la corriente 2. Vamos a usar otro lápiz. Otro lápiz. Entonces este conductor I1 genera un campo magnético, ¿verdad?
Y va a ser también círculos. Y nos interesa aquel círculo que toque al conductor 2. Así. Igual que el caso anterior, el mismo análisis, ¿verdad? Hacemos una especie de copy paste. ¿Cuál va a ser el sentido de esa línea de campo? Aplicamos la regla de la mano derecha, envolvemos, agarramos el conductor 1 con la mano derecha, el pulgar en el sentido de la corriente. Entonces la tenemos envuelto, envolvido al conductor 1. Entonces los cuatro dedos de la mano están cerrando y nos dice que la trayectoria es en este sentido. Así. Y si aplicamos todos los anillos, la tangente va a ser entonces, va a ser así, ¿verdad? La línea de campo magnético 1 B1, ¿verdad? Va a ser así. Acá. Quiere decir de que esta corriente I2 está dentro de un campo magnético B1. B1. Y entonces va a aparecer la fuerza de Lorentz sobre esta corriente. Bueno, nuevamente les invito a que apliquen la regla de la mano derecha para esta situación de abajo, lo que está en rojo. Los cuatro dedos de la mano extendidos en esta dirección y el pulgar en el sentido de la corriente I2. Eso nos va a llevar a una situación como esta. Ahí, el pulgar, qué lindo pulgar. Y acá nuestra marca de la cualquier cosa me sale así, nuestra línea de campo acá. Y saliente de la palma de la mano tenemos la fuerza. Entonces, teníamos una fuerza 1 aquí y hay una fuerza 2 aquí. Entonces, ¿cómo van a ser las fuerzas entre dos conductores paralelos que tienen corrientes en el mismo sentido? La fuerza va a ser A, atracción, B, repulsión, C, no se puede determinar, D, infinito, C, cero. Eligen ustedes. ¿Cuál era la repulsión? Ah, No sé, bueno, ya no me repulsión. acuerdo. Bueno, atracción o repulsión. Atracción. Exactamente. O no, Atracción. o son contrarios. Atracción. Así. Atracción. Si para repulsión tendría que ser el cero.
se atraen entonces. Bueno, y también podemos calcular nosotros el valor de esa fuerza. Y simplemente aplicamos la fuerza debido a una corriente en un conductor, ¿verdad? Que habíamos eh, resuelto en algunas láminas anteriores. Y era la intensidad del campo magnético, la corriente, la longitud del segmento conductor y el seno del ángulo θ. En este caso el seno de θ va a ser 1, 90 grados. Y el módulo de ambas fuerzas son iguales, ¿verdad? Bueno, y ese es el valor de la fuerza. El producto de la corriente nomás. O sea, es proporcional al producto de la corriente. Mu sub 0 L sobre 2 pi por hora. Bueno. Bueno, una situación interesante es cuando tenemos, por ejemplo, un conductor por el que circula corriente eléctrica. Nosotros sabemos que forma un campo magnético, ¿verdad? Y ahora a mí se me ocurre unir esta punta con el conductor. Entonces se forma una trayectoria cerrada para la corriente. Bueno, en realidad no es que las puntas se juntan así, se encuentran nomás, ¿verdad? O se cruzan. Bueno, y la línea de campo y siguen su trayectoria, no cambia eso. Solamente que vamos a tener así la línea de campo. Infinita línea de campo, ¿verdad? Algunas son muy grandes, así. Y en el centro vamos a tener una línea, podemos representar como una única línea resultante. Entonces vamos a ver un poco cómo podemos calcular la intensidad del campo magnético en el centro de ese conductor que se le ha dado una forma como esa. Se le llama espira. La espira es una vuelta sencilla, una vuelta única de un conductor. En el centro de la espira, el valor del campo magnético está dado por esta expresión. Olvídense de esta n todavía. Es mu sub 0 por i sobre 2r, donde r es el radio de la espira. Y mu sub 0 tiene un valor que es 4 por 10 a la menos 7, ¿verdad? Así es. Bueno, eso van a hacer así ustedes para que hagan mal. Y no, porque no le van a poner pi, porque yo siempre les recomiendo que pongan pi y no ponen pi. Entonces ahora les recomiendo que saquen pi. Bueno, esto es el valor del campo magnético en el centro. Bueno, encontrar los campos magnéticos en posiciones distintas al centro requiere ya
una aplicación de una matemática superior. Dejémoslo ahí. Bueno, las espiras o están, generan un campo magnético, ¿verdad? Que tiene la misma característica que una barra de imán, ¿verdad? En realidad uno no puede distinguir en un momento dado si el campo magnético es debido a una barra de imán o una corriente eléctrica. Y se acepta que los efectos magnéticos se atribuyen a dos fuentes primarias, como la corriente, o sea, movimiento relativo de las cargas, y los llamados momentos dipolares magnéticos, como los electrones, protones. Y eso se relaciona con lo que se llama momento angular de spin, o sea que hay una rotación, ¿verdad?, de estas cargas a nivel atómico, ¿verdad? Están girando. Y debido al momento de rotación es lo que se le adjudica el origen del campo magnético, ¿verdad? Por eso es de que desde el punto de vista de su funcionamiento, o sea, de los efectos sobre el ambiente externo, no se puede distinguir entre una pequeña espira y un imán, ¿verdad? Y bueno, para no entrar en el estado para no colocar el estado de reposo de ustedes en el punto de saturación, podemos dejar aquí, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? En realidad no es muy complicado. Después vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de esta forma. Profesor, eso Sí, le iba a preguntar. Ese PPT con la fórmula va a subir en el Teams, ¿verdad? Para anotar. sí, está todo. Creo que está en el team. Ah, Le la verdad que no da vi, pero una si está, ojeada. me quedo. Creo que está estas láminas. Voy a mirar un poco, si no te voy a colocar. Dale, gracias. Bueno, pero todavía no se vaya.
detener nuestra grabación.